Entonces les decía, tengo el fenómeno físico que yo quiero medir o caracterizar, tengo algún objeto, algún, digamos, sensor, algo que detecta la magnitud que yo estoy midiendo, que puede ser calor, luz, distancia, tiempo, eh, lo que sea, calor, dije temperatura más que calor, un voltaje directamente, o una corriente, un campo magnético. Y eso digamos, lo que hace es generar, en la mayoría de las veces, genera o un voltaje o algunas veces una corriente eléctrica proporcional a lo que yo estoy midiendo, por ejemplo, una presión o un estiramiento, o digamos, una cantidad de luz, un flujo de fotones por segundo. Y eso me genera un voltaje o una corriente proporcional. Esa es digamos, una magnitud continua, el voltaje, o sea, digamos, tiene, digamos, infinitos valores. Por lo menos digamos, en el paradigma clásico de la física, los voltajes estos pasan por todos los valores posibles, un continuo. Y si yo lo quiero pasar digamos, digitalizar o representar de alguna forma, incluso uno lo hace, digamos, mecánicamente, ¿no? Cuando le dicen, bueno, dibujá una recta en un papel milimetrado. Y bueno, que recta, bueno, y entonces yo elijo 4 o 5 puntos. Son 4 o 5 puntos de una tabla, donde tengo la variable dependiente y la variable independiente. Son valores discretos. Y después, bueno, yo uno en forma continua. Pero ese mecanismo para, digamos, cualquier representación o, digamos, de registro de los datos es ese, ¿no? Yo necesito convertir esa señal analógica en valores digitales, valores con alguna precisión limitada, para después que los pueda representar en una tabla de valores. Lo que digitalizo, discretizo son los tiempos de adquisición y los valores de la magnitud que yo estoy midiendo. O sea, por lo menos del voltaje proporcional a la magnitud, ¿no? Para llevarlos a lo que sea. En este caso el procesador es una computadora que recibe una tabla de datos. Una tabla de datos más larga que la que yo haría, por ejemplo, si yo estoy tomando los datos con lápiz y papel. Típicamente a los 30 puntos de valores de X y Y como variables ya me aburrí. Pero bueno, la gracia es que a una computadora le puedo dar una tabla de 2500 puntos y no se queja. Entonces, ¿qué partes están? O sea, las partes digamos, del fenómeno está de este lado y todo esto es mi instrumental. Lo primero que tengo es el sensor, que es esto que les decía, que bueno, es específico de cada magnitud. Es algo que traduce lo que yo estoy midiendo, la magnitud que quiero medir, en un voltaje, por ejemplo. Acá en este dibujito, la foto, hay sensores que están como de moda, estuvieron en el cuatrimestre pasado. Son sensores de gas de CO2. Este en particular, no sé si ustedes están al tanto de los detectores estos de CO2 que está promocionando Jorge Aliaga de la Universidad de Burlingame, que son para ver si el aire que uno respira está muy usado o no. Estos que están en la esquina de abajo son los que se usan para eso. Es un monitor de gas de dióxido de carbono, que en función, digamos, de lo que genera es una señal, en este caso procesa un poquito y ya tiene el conversor adentro, genera una señal digital a partir de la cantidad de CO2 que encuentra en atmósfera. Bueno, y después a continuación del sensor en sí, está el conversor este que les decía, que es algo que pasa de un valor que está definido en todo momento a una secuencia discreta de valores medidos. ¿Mm? Por ejemplo, esto es una caricatura y obviamente uno me puede decir, bueno, pero acá también son valores discretos porque acá hay píxeles, etcétera, pero esto es como si mis valores digamos, de señal son esta función continua en función del tiempo, yo de alguna forma para registrar eso, o ya sea a mano o por una computadora, tengo que discretizar digamos, algún tiempo, digamos, por ejemplo, en este caso, cada un cuarto de segundo, estoy mirando cuál es el voltaje. Y bueno, y lo anoto ahí en esa tabla. Entonces, esto es, lo que necesito hacer es algo que haga este proceso, que pase de una serie, un registro analógico a un registro digital. ¿Por qué se llaman digitales? Bueno, porque lo que usa la forma de convertirlo es a secuencias de dígitos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se codifica cada una de las alturas, de las intensidades de esta señal? En principio con una tira de ceros y unos.
que la cantidad de ceros y unos con la que represento cada altura de estas me van a dar la precisión del conversor, ¿no? Si yo tengo un conversor de 2 dígitos, ¿no? Como un 0 y un 1, bueno, pasemos la página, acá, esto. ¿No? Puedo tener un conversor tan simple como esto que se acá me llama de un bit, ¿no? Que yo tengo, supónganse que esta es la señal que yo estoy registrando y el sistema es tan básico como que si está por debajo de esta línea punteada, dice que es un 0, y si está por arriba, dice que es un 1. Bueno, la salida de esto no es muy representativa, digamos, no sigue la forma, pero si a mí lo que me interesa es saber qué está por arriba y qué está por abajo, eso lo consigue. Esto es un conversor analógico digital de un bit, entonces 2 estados posibles. A esto se lo llama comparador, a este tipo de circuitos, ¿no? Porque compara, típicamente uno puede poner acá un valor, el valor de la línea roja está puesto en esta entrada de este operacional, y si mi señal está por arriba, lo manda un 1, o sea, dice que es como está preguntándose siempre si es, cómo es respecto de ese valor. Si es mayor, es un 1, si es menor, es un 0. Muchos de estos comparadores tienen digamos, lo que tienen es una curva de histéresis, esto se llama Schmidt-Trigger, y lo que hacen es, tienen una cierta memoria. Cuando, digamos, la señal pasa de un 0 a un 1, lo hace cuando el voltaje está sobre esta línea, ¿no? Por acá. Cuando el voltaje llega a este valor, y estoy viniendo desde estos números, me queda como un 1. Ahora, si yo vuelvo digamos, si quiero cruzar la línea esta para abajo de nuevo, no va a volver en el mismo valor, sino voy a tener que esperar un poquitito más. Voy a tener que esperar a que el voltaje sea bastante menor o un poco menor, para que vuelva. Eso lo que hace es, termina siendo más insensible al ruido, ¿no? Porque esta cosa que yo dibujé acá es muy simpática, muy suave, pero si yo, por ejemplo, tengo ruido, y la señal está pasando lentamente cerca de este borde, en esta región voy a tener unos y ceros de una forma brutal. Cada vez que el ruido haga superar, digamos, pase por encima o por abajo de la señal sobre mi borde, voy a generar un montón de unos y ceros acá. De esta forma, con este tipo de circuitos, evito eso, y solo voy a pasar a hacer la transición entre un 1 y un 0 si estoy declaradamente por debajo de este borde o declaradamente por encima, ¿no? Eso sería como tener 2 bordes, uno por acá y otro por acá. Este está medio exagerado, pero es un poquito más abajo. De manera que con este, digo que si son, paso al 1, hago una transición del 0 al 1, y con este hago transiciones del 1 al 0. Bueno, pero como conversor analógico digital, un conversor de un bit parece no ser muy práctico. Entonces, déjenme pasar. Este es un conversor de 3 bits. 2 a la 3 es 8, o sea, tengo 8 niveles, ¿no? de señal. O sea, puedo dividir mi señal en 8 niveles. Y este en particular es de los que se llaman flash converters. O sea, lo que hago es, tengo un montón de comparadores, tengo mi entrada, y supónganse que yo quiero dividir, mi rango es de 0 a 10 volts, ¿no? Y yo quiero dividir, supongo que mi señal de entrada va a estar entre 0 y 10 volts. Y con este divisor resistivo que está acá, me genero, si ustedes hacen la cuentita, en cada uno de estos puntos, cada uno de los comparadores, voy a tener un voltaje ligeramente distinto. Es creciente, ¿no? Acá será, bueno, quiero creer que esto es 1 volt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me quedé mal. No sé, debe ser 2, 4, 6, 8, 10 o 1,5 cada uno, ¿no? Tengo que dividir 10 volts con la secuencia que me da este divisor resistivo. Entonces, cada uno de estos comparadores que vimos recién de un bit se va a dar vuelta, me va a generar un 1 o un 0 cuando la señal sea más grande que este voltaje. Y entonces este me va a mostrar cosas chicas y este va a saltar para las cosas grandes. Entonces, el efecto que va a tener eso es que yo, en vez de tener un solo, digamos, umbral o borde,
donde mi señal va a valer o un 1 o un 0, tengo este tipo de secuencia, ¿no? Puedo discretizar mi señal en 8 estados. Ahora ya esto se parece un poco más a la señal original. Después este objeto que está acá, que es el encoder, se encarga de escribir estos 8 bits, estos 3 bits, como una secuencia de tres números binarios, ¿no? MSB es el Most Significant Bit y el LSB es el Least Significant Bit. O sea que el número binario este se escribe en el A está el que cambia cuando yo paso del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Y en el M está el que salta cuando esto es, bueno, cuando la secuencia pasa de 111, perdón, de 011 a 100. Ahí tengo el primer salto. El 4 para arriba. Claro, el 4 para arriba, ahí va. Y del 6 para arriba, ¿no? Si tenés claro, 8 estados posibles, va a ser la mitad. Sí, tal cual. Este me va a decir, o sea, que si este es un 0, va a ser los números que están del 0 al 4 y del otro del 5 al 8. Cuando es un 1 este. Bueno, este conversor lo que tiene, digamos, de particular, se llama flash por algo, porque es un conversor muy rápido, porque esto lo hace instantáneamente, perdón, lo hace, hace toda la conversión de los bits en el mismo momento, porque tengo 8 comparadores. Estos, digamos, conversores son bastante rápidos y se usan, por ejemplo, para equipos que necesitan un conversor de entrada rápido, como por ejemplo un osciloscopio, donde yo quiero, capaz que tengo señales que, digamos, tengo una señal que en total de su tiempo dura algunos pocos nanosegundos y yo quiero digitalizar esa señal con el sampling rate de un osciloscopio, que podría ser algunas centenas de picosegundos, y yo quiero cada valor de eso lo quiero digitalizar. Entonces para eso necesito algo rápido, porque tengo que digitalizar un montón o sea, cada paso de tiempo, que el tiempo es muy corto, tengo que hacer una digitalización. Otros sistemas donde yo no necesito tanta velocidad tienen otro tipo de arquitectura. Acá hay como un montón de nombres de objetos que ustedes pueden ir a mirar, pero es más que nada un poco de bibliografía. El único que voy a contar de acá es este que se llama de aproximaciones sucesivas, que es un comparador, como si fuera de un bit, pero ahora yo el voltaje digamos, con el que estoy comparando lo voy cambiando con un sistema activo, ¿no? Esto es equivalente a ese juego bastante simple que es adivinar un número, ¿no? Entonces, yo pensaba un número del 1 al 100, del 0 al 100, y entonces yo te podía hacer preguntas. ¿Es mayor que 50? Sí. Bueno, entonces ahora yo tengo que buscar entre el 100 y el 50. Y entonces acá lo que voy a poner en esta pata me cambió. Ahora pongo algo que esté, por ejemplo, en 75. ¿Es mayor que 75? Entonces, no. Bueno, entonces ahora el comparador tiene que moverse en otro rango. Es algo o sea, el rango, voy achicando el rango de manera de comparar con una cosa, o sea, usando un único comparador, pero varias veces, voy achicando el rango y voy generando un estado de salida, que es este que está por acá. Pero bueno, eso me ocupa, o sea, el precio que pago por esta cosa que es simple en cuanto a hardware es tiempo. Yo necesito, si quiero 8 bits, por ejemplo, lo que tengo que hacer es esperar 8 pasos de reloj, por ejemplo, o algo de ese estilo. Pero a veces estos 8 pasos de pulsos de reloj pueden ser rapidísimos y la secuencia que yo tengo es bastante, o sea, no necesito tanta velocidad. ¿Alguien me dice si hay preguntas en el... Ah, vos estás contestando en el chat? Yo Sí, cuando veo alguna contesto, y si no si hay algo más general te aviso. Genial. Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta sobre esto? O sea, acá vos tenés, en vez de tener como comparadores como los que tenías en el pozo pasado, tenés como que van pasando por distintos comparadores y eso va achicando el rango en el cual está la señal. No, o sea, fíjate, el esquema es el que está acá a la izquierda, o sea, es un único comparador, pero vos lo que haces es con la lógica, o sea, con el resultado que el tipo obtuvo en la primera comparación, que es una medio grosera,
cambia el valor de comparación y entonces pregunta de nuevo a la señal, o sea, la señal que la mantiene acá en este objeto que se llama sample and hold, que es algo que mantiene, por el tiempo necesario, mantiene el valor de voltaje que yo le puse acá. Entonces, esta señal la va comparando con intervalos cada vez más chicos. Imagínate, o sea, es un poco más complicado, pero suponete que la señal fuera, no sé, bueno, no sé, 0,25 volts. Y yo mi rango total es de hasta 0,2. Y entonces le pregunto, ¿es más grande que 0,1? O sea, preguntarle, ¿es más grande que 0,5 volts? Preguntar eso es poner acá 0,5 y fijarse si el valor de la comparación me dio 1 o 0. Como era 0,25 y es más chico, me da un 0. Ah, bueno, entonces yo sé que está entre 0 y 0,5. Entonces ahora le pregunto a este tipo, ¿es más grande que 0,25? Bueno, yo puse justo 0,25, pero ponele que es 0,1. ¿Es más grande que 0,25? No. Ah, bueno, entonces está en el medio. Y divido otra vez por 2. Ahora le pregunto si es más grande o más chico que 0,125, la mitad de 0,25. ¿Y es más grande? No, es más chico. Me dio 0. Bueno, entonces sé que es más chico que eso. Ahora busco la mitad de 0,125, es 0,0625. ¿Es más grande que ese? Sí, es más grande. Ah, bueno, entonces yo sé que está entre 0,625 y 0,125. Y así, ahora ya entonces del desconocimiento original, yo ya sé que está entre esos dos números. Un par de pasos más me garantizan acercarme bastante o por lo menos llegar a la precisión necesaria para saber que es 0,1 con la precisión de 8 bits, ¿no? Porque detrás de todo esto que está, que digamos, dependiendo de cuántos bits sea mi conversor analógico digital, mi señal va a tener más o menos precisión, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, que yo tengo un conversor de 8 bits? Que yo todo el rango, ¿cuántos son 8 bits? 2 a la 8. ¿Alguien sabe hacer cuenta rápido? ¿2 a la 8 es 200, ahí me dijeron, 256. Entonces quiere decir que yo un conversor analógico digital de 8 bits me sirve para discretizar mi señal de entrada en 256 niveles o tonos. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 1 volt de entrada, ese es el rango de entrada es 1 volt, yo cada paso, o sea, mi precisión de ese conversor va a ser 1 dividido 256. ¿Se entiende eso? Yo no, o sea, mis posibles escalones, o sea, en los cuales yo voy a estar teniendo para mapear ese rango de 0 a 1 volt, están separados 1 volt dividido 256. Si fuera un conversor analógico digital de 12 bits, ahora yo me metí en un lío porque ahora no me acuerdo cuántos son 12 bits, pero deben ser 4096 o algo de ese estilo, ahí tengo más precisión, ¿no? Porque yo entonces todo mi rango, que es de 1 volt, lo divido en 4096. Y cada pasito es como si yo tengo un paso más fino para muestrear mi señal. Antes era 1 sobre 256, ahora es 1 sobre 4096, algo de ese estilo. ¿Está bien? Entonces la cantidad de dígitos que tenga el conversor me va a dar un poco la idea de la precisión del instrumento. Y bueno, y esto que estábamos mostrando acá es cómo el tipo logra hacer esa discretización en 8 o 12 o lo que sean de bits. En este caso que está justo acá en pantalla, lo hace con un único comparador y gastando tiempo, digamos, preguntando varias veces, pero preguntando inteligentemente, ¿no? ¿El conversor está dentro del osciloscopio? Claro, eso es el osciloscopio y, por ejemplo, sí, cualquier instrumento es probablemente casi el primer objeto con el que se encuentra la señal de entrada. A veces hay un amplificador, a veces hay un filtro, pero todo lo que hace después el osciloscopio para mostrar la señal y todo es con datos digitales. En este caso que está acá, por ejemplo, está antes del comparador, está este objeto que se llama sample and hold, que es
Bueno, es un circuito, un esquema que lo que hace es que guarda la señal de entrada, la mantiene durante el tiempo que el tipo está haciendo esta operación. Y después cuando le dice algo, bueno, pone esto a tierra y espera levantar la próxima señal, ¿no? Porque, digamos, yo lo que quiero, no me sirve que mientras yo esté haciendo esto, mi señal de entrada esté variando, y yo la señal de entrada puede estar variando. Pero bueno, esto va a funcionar con un número, con un valor fijo. O sea, en el momento en que yo muestreo, toma ese valor y lo congela a la salida de este objeto. Hace la comparación y después vuelve a medir. Ese sería como el esquemita de esta cosa. Bueno. Sí. Comentario al margen para los que hicieron Labo 3 en pandemia y que tuvieron los kits de Arduino. Ese amplificador de pasos sucesivos de recién es el que tiene un Arduino adentro. Es exactamente lo que usaba. Si tiene 10 bits, ¿no? 12 bits, 10 bits o 12 bits de resolución, no me acuerdo, tarda 10 pasos de reloj del reloj del ADC en digitalizar un valor determinado. Y el primero se parece más al de los osciloscopios, que es en un paso de reloj te convierte completamente a digital un valor. Bien, entonces vimos un poco cómo es que funciona, cuál es digamos, la idea de eso. Ahora, digamos, yo cuando compro un equipo no puedo decirle al proveedor, bueno, dame un osciloscopio, pero que de entrada tenga este conversor y con este rango y con estas características. Yo compro el equipo que viene y lo que tengo que fijarme es si me sirve o no me sirve. Entonces, estas son algunas características que uno puede mirar, por ejemplo. A mí me gustaba siempre este ejemplo que decís, bueno, ustedes empiezan laboratorio 6 y 7 y los mandan a un laboratorio de un tipo que no es muy pedagógico. Entonces los sientan en un escritorio y les dicen, tengo que comprar con un subsidio una placa de adquisición para medir esta señal. No sé, que vale tanto y vale tanto. Y dice, a ver, decime qué, casi parece un examen, ¿qué equipo tengo que comprar? Entonces ustedes tienen que ir a la hoja de datos del equipo y fijarse si las especificaciones cumplen lo que el profesor, digamos, a cargo les encargó. Entonces, las características así generales y más importantes de un conversor analógico digital, medio que están acá. Estas son las primeras, habla de las temporales, digamos, ¿no? Recién se fijaron en el ejemplo que di al final, ese que tiene un sample al Honda al principio. Ese es un conversor lento. Entonces, en algún lado va a mostrarles cuál es el tiempo que necesita para tomar cada medida, o sea, cuánto tiempo tengo que esperar entre dos medidas, que puede estar o como tiempo de medición, pero la mayoría de las veces está como frecuencia de sampleo. O sea, cuán rápido yo puedo muestrear lo que me está llegando, lo que está entrando. Digamos. Si tengo variaciones más rápidas que, no sé, que la frecuencia de sampleo, yo no las voy a poder ver. Ese es el tipo de, digamos, ¿cómo es? Digamos, de parámetro que yo estoy mirando en ese caso. Después, si samplean o promedian, por ejemplo, antes del conversor hay algo que promedia, que toma varias medidas y promedia, o no, o si es directamente lo que toma es lo de la entrada. Eso no sé, a veces no sé si es muy relevante o están todos, pero tiene que ser un aparato muy específico. Y después cosas de ruido, ¿no? Todo este procesamiento digital de lo que estamos hablando agrega ruido. Y más allá de si agrega o no agrega, las últimas etapas, o sea, los últimos bits, los bits menos significativos pueden ser muy ruidosos. Entonces, características así de cuál es el mínimo que puede ver, dónde está, digamos, cuál es la relación máxima entre señal y ruido que puede ver, que es lo que se llama el signal to noise ratio, y el jitter, que es una cosa de tiempos, ¿no? Supónganse, siempre hablamos acá de que estas funcionan con un reloj interno. Ese reloj, cuán bien funciona, el tiempo, los periodos de ese reloj están muy bien definidos o no tanto. Eso se llama jitter. Jitter es una palabra que no sé si en castellano tiene una traducción directa, pero es dispersión temporal. Quiere decir que el reloj anda muy bien, que tiene poco jitter. El jitter es cuán mal anda un reloj.
Si yo tengo un flanco que yo quiero que ocurra cada, no sé, un microsegundo, si exactamente un microsegundo no tiene jitter, pero si yo empiezo a mirar que digamos, el evento está cambiando en el tiempo, de a poquito, o sea, pulso a pulso cambia, eso es porque tiene lo que en inglés se dice jitter. Bueno, después acá a la derecha están los rangos de entrada, la parte de amplitud, ¿no? El rango, hasta dónde, o sea, yo tengo un conversor analógico digital de 8 bits, por ejemplo, pero ¿cuál es el rango de voltaje de entrada? ¿Cuántos volts puedo meterle? ¿10? ¿Lo puedo cambiar? ¿Puede tener un rango doble? Por ejemplo, eso es importante porque supónganse que las señales de ustedes que quieren medir están por debajo del volt. Y el conversor que les ofrecen tiene un rango de entrada fijo de 10 volts. Eso no está bueno porque yo voy a estar usando nada más que una décima del rango total. Y entonces la discretización que voy a tener en ese volt es mala. Porque yo lo que quiero, si yo tengo 256 niveles de intensidad entre 0 volts y 10 volts, entre 0 volt y 1 volt, que es una décima parte, voy a tener 25. O sea, toda mi señal va a estar desparramada en 25 valores, que eso puede ser malo. Entonces está bueno saber si el rango de entrada es fijo, es variable y cuál es. Y bueno, y acá hay un montón. ¿Cuántos canales tiene? Por ejemplo, un osciloscopio a veces tiene 2 canales, a veces tienen 4 canales. Bueno, esto de resolución, de cuántos bits equivalen a tantos volts, en principio está bastante relacionado con el rango de entrada, ¿no? Si yo lo puedo cambiar, podré mejorar esta resolución. Y lo que es probablemente fijo, yo no pueda cambiar los bits, es la resolución. O sea, nadie creo que te venda un conversor analógico digital con la cantidad de bits de discretización variable. Bueno, y paso acá y después hablamos de los errores, que ya son medio sutilezas. Y bueno, ¿cuál es la comunicación? ¿No? Porque yo de eso, del conversor analógico digital, sale una chorreada de bits. Por ejemplo, cada valor muestreado va a ser para un conversor de 8 bits, van a ser una tirita de 8 ceros y unos, que me dicen el número, o sea, me van a dar el valor de la digitalización. Eso, ¿cómo pasa para la etapa siguiente? Es una comunicación en serie, en paralelo, protocolos de comunicación más sofisticados, si tiene memoria interna como para guardar las cosas, porque a lo mejor es tan rápido que es más rápido que los protocolos estándar, y entonces yo necesito una memoria para almacenar todo ahí y después bajarlo. Bueno, esas son cosas. Para eso significa, digamos, que uno de estos conversores tiene memoria. Si son conversores muy rápidos, es posible que el constructor diga, bueno, yo no quiero enfrentarme a problemas, o sea, tengo un conversor tan rápido que el problema está en la parte de comunicación. Entonces le agrego una memoria, guarda datos ahí y los va pasando a medida que puede por el protocolo que le dicen. Bueno, y acá lo último que iba a decir acá es el tipo de errores, y para eso voy a volver a una transparencia que estaba más atrás, que me salteé, que es la siguiente. Bueno, estos son los tipos, pero digamos, se lo pueden imaginar, ¿no? Los tipos de errores que tiene uno de estos equipos, un conversor analógico digital. El más simple es lo que se llama un offset, que yo, por ejemplo, dado una señal de entrada, el tipo sistemáticamente me da un voltaje fijo más chico. Es como que la cosa esta está, digamos, centrada, el valor medio está centrado un poquitito más abajo. Este es otro, casi de calibración, de proporcionalidad, ¿no? En vez de darme esta pendiente, que sería la continua, el tipo está trabajando con otra, y entonces lo que deberían ser un volt en fondo de escala, en el rango máximo, no es un volt, sino 0,9. Entonces tiene errores de proporcionalidad. Estos, si se quiere, son más fácilmente arreglables. Y después hay otros, como son la linealidad, digamos, o sea, el comparador puede estar funcionando mal, o sea, el voltaje de entrada de ese comparador puede ser medio deforme. Si yo tengo una memoria de uno de esos rápidos flash que tiene un divisor resistivo grande y ese divisor está mal armado, capaz que la relación entre bits y el voltaje de entrada no es lineal. Yo puedo tener este tipo de problemas, donde cuando tengo una señal de entrada que es monótonamente creciente, de repente algún bit se salta y tengo un bit más bajo que el otro. Estos pueden ser errores, ya es una cosa bastante
más sutil y probablemente los equipos que estén, o sea, que uno vaya a comprar, este tipo de problemas no tengan. Pero bueno, en algún lado del fondo del manual es posible que estén, sobre todo para equipos que son sofisticados. Entonces, yo de esto, digamos, terminamos en la siguiente forma. Vamos a sacar el procesador, que es la compu, y supongamos que nos quedamos con esto. A veces los equipos tienen su propio display. Con el instrumento alcanza, esto es un osciloscopio, tiene el ADC y alguna forma de representación de lo que sale del ADC en pantalla, que puede ser una pantalla sofisticada con resolución temporal como un osciloscopio, o un multímetro simplemente, ¿no? Donde yo convierto esa tira de bits en algún número, básicamente en algo que represento en un multímetro. A veces yo me puedo quedar acá, pero bueno, muchas veces lo que quiero es hacer transferirlo a la compu, porque tengo muchos datos, porque quiero procesar, porque, no sé, bueno, porque lo quiero grabar ahí. Entonces, la segunda mitad, después de ver la parte del osciloscopio, vamos a dedicarnos a esta parte, que es cómo consigo comunicarme entre mi procesador, que va a ser para fijar ideas un poco, la PC y el instrumento. Y para eso vamos a usar una clase del cuatrimestre pasado de Nico Núñez, que ahora creo que está en estructura 3. Pero en el medio hagamos un corte y hablemos un poco del osciloscopio, si te parece, Marce. Dale. Si quieren pueden aprovechar a hacer alguna pregunta, cosas, dudas del medio. Yo lo que esta parte de la charla, ustedes son un poco transparentes a eso, porque ustedes no se van a poner a diseñar ni a pensar cómo es el equipo. Pero tengan en cuenta, y en alguna de las mediciones lo vamos a poder ver, que siempre va a haber un paso de digitalización. Y entonces los puntos que ustedes tienen no van a estar distribuidos homogéneamente y, digamos, en forma continua en todo el campo de posibles valores de voltaje. Van a tener valores fijos que están dados por el digitalizador. Sí, querías preguntar, Franco, parece. Sí, perdón. Creo que no me quedó claro uno de los errores era el de la monoticidad. Ese creo que no llegué a entender muy bien qué era lo que pasaba. No, lo que pasa es que por algún motivo el tipo salta. Si vos tenés una señal que es creciente, vos estás esperando que todos los bits sean crecientes, o sea que por lo menos que el último dígito esté cambiando todo el tiempo y el siguiente adelantándose. Y en algún momento, acá lo que ocurre es que tenés un salto para el otro lado, es como que baja. Eso puede ser o por ruido o por algún otro motivo medio no explicado, pero es básicamente eso. Es que cuando vos tenés una señal monótonamente creciente en la entrada, tus bits te pegan un salto en el sentido contrario. Ok, gracias. ¿Quedó alguna otra consulta de esto? Bueno, si querés arranco cuento un poco lo del tema osciloscopio y cualquier duda igual que surja, digo, charlamos en el momento, ya sea por lo del osciloscopio o que haya quedado de lo anterior. Igual, estos temas están todos medio concatenados, enganchados entre sí, lo van a ver ahora. Tanto esto de instrumentación como bueno, lo del uso del osciloscopio y lo de adquisición, digamos, lo de adquisición de recién y la instrumentación que viene después. Como dijo Richie, por ahí ustedes no van a diseñar el instrumento, pero conocer cómo funciona internamente sí va a ser determinante para poder hacer un uso, digamos, inteligente de los datos o incluso para poder cambiar digamos, manipular el instrumento que ustedes tengan para obtener la señal que necesitan, digamos, ¿no? que quieren adquirir. Voy a compartir pantalla, ¿cómo es esto de acá? Acá. Así. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí. Joya. Y por acá debo tener esto de acá.
Bien. A ver, corro esto a un costado. Ahí está. Bueno, lo que ven acá, si lo están viendo bien, cualquier cosa, yo el chat no lo estoy viendo en este momento, pero me avisan cualquier cosa. O Yo hablen. yo lo controlo. De hecho, voy a pedir un poco de interactividad, digamos, para hacer más amena la clase. Así que anímense a responder o a consultar, pero digo, lo que están viendo acá es una pantalla web que viene de un dispositivo tiene también una ADC, un DAC, un par de cosas. Es una FPGA, se llama una tecnología, digamos, similar a los microcontroladores de Arduino, pero más sofisticada, y que en este dispositivo en particular incluye herramientas que emulan lo que sería un osciloscopio. Técnicamente es un osciloscopio, solo que sin la construcción, sin los cuidados en su construcción, que por ahí tiene un instrumento de laboratorio que tiene precisión metrológica, digamos, y este por ahí no, pero esencialmente están viendo una pantalla osciloscopio que en vez de ser un aparato donde ven la pantalla, lo ven a través de una página web. Y vamos a usar esto un poco como excusa para recordar un poco las características de cómo se usa un osciloscopio y para qué sirve. Cuando Richie decía esto de que es uno de los que está en todos lados, yo digo que el osciloscopio es como la navaja suiza de la física o de los ingenieros, que es el elemento más básico con el que haces prácticamente, digamos, todo, no porque sirva realmente para todo, sino porque cuando no tenés el instrumento específico, muy probablemente el osciloscopio es lo más cercano que vas a tener que te sirva para cumplir con esa función, que esencialmente es capturar una señal en función del tiempo. Pero bueno, hay algunas diferencias respecto de lo que era el osciloscopio antes y lo que es ahora que tenemos tecnología digital. Antes, esencialmente, un osciloscopio era para capturar señales periódicas en función del tiempo. Y ahí el trigger, una de las cosas que vamos a repasar y recordar, era, digamos, aún más fundamental que ahora también es fundamental. Pero bueno, ahora lo que tiene también un osciloscopio es que puede capturar un trozo de señal en el tiempo, cualquiera, con una tasa de adquisición, digamos, temporal, un rango de tiempo determinado, adquirir una señal de voltaje, y al recuperar esos valores, graficarlo y mostrarnos, bueno, la señal en el tiempo es tal cosa. Acá lo que ven es ruido eléctrico, ¿no? De una de las entradas que está por ahí. Yo puedo poner acá, por ejemplo, una entrada que tiene, acá voy a hacer un seno, ¿no? Que ahí lo ven que está variando, y tengo otra entrada que está alimentada por una rampa que está acá. Ahí está. Déjame aclarar una cosa. Esto que está haciendo Marcelo está ocurriendo en un equipo que no tiene él sobre la mesa. Está en el laboratorio donde él está terminando su doctorado, ¿verdad? ¿O está en tu pieza? No, está detrás de mi televisión, pero sí, es bueno. Pero no lo tiene a mano, está tirado por ahí. O sea, lo está controlando vía web. Claro, sí. Pero el equipo físicamente están ocurriendo estas señales de voltaje en algún lado, y yo lo estoy controlando. Por eso digo que emula un osciloscopio, pero lo emula realmente, digamos, ¿no? O sea, más que emularlo, cumple la función de Sí, es un osciloscopio. Es un osciloscopio sin trazabilidad metrológica. No calibrado, digamos. Eso. Bueno, a ver si tengo alguna respuesta. Si yo ustedes están viendo ahora que tenemos una señal que baila ahí, que es difícil de visualizar. ¿Se acuerdan lo que es el trigger y cómo se usa y para qué sirve? ¿Alguien se anima a decir algo al respecto? Me puedo estar equivocando, pero el trigger creo que era cuando, o sea, el momento en el cual vos le decías que empieza a tomar la señal. O sea, el momento en el cual vos le decías. Bueno, ahí hay una de las cosas justamente de que decía de los osciloscopios de antes y después. Antes, cuando los osciloscopios eran completamente analógicos, el trigger era un circuito eléctrico que detectaba una condición sobre la señal, a partir de la cual iba a empezar, bueno, un conjunto de barridos internos que servían para proyectar la señal sobre una pantalla de fósforo. Entonces era el punto de arranque de tu señal. Eso era antes, ¿no? Hoy en día el trigger es algo muy parecido, pero lo que marca no es tanto el arranque de la adquisición de datos, sino dónde queremos que esté
determinada posición de esa señal de datos. Vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a activar, en este momento esto está en trigger automático. Trigger automático en este dispositivo significa que no hay trigger, y que todo el tiempo está capturando pantallas y mostrándomelas, pero en un instrumento tradicional significa voy a tratar de ver si se cumple la condición de trigger, y si no se cumple, después de un tiempo, igual voy a mostrar lo que haya en la memoria del osciloscopio que adquirí, y que por ende se va a estar moviendo de esta manera. Cuando uno le fija un trigger, por ejemplo, acá en el canal 1, que el canal 1 es el del el seno, coseno que están viendo ahí, ¿no? Yo le activo trigger normal. Ahora, trigger normal es solamente si se cumple la condición de trigger, en ese caso, mostrame, digamos, la señal capturada. Fíjense, vuelvo a normal, a automático un segundo. Si yo vuelvo a automático, voy a mover, acá la pantalla la puedo mover con el mouse, pero ustedes en el osciloscopio normal no la van a mover con el mouse, tienen que usar perillas y botones, ¿no? Fíjense que acá, bueno, arranca en 0 porque es donde arranca la memoria. Cuando yo le pongo el trigger normal, lo que ocurre es que el 0 del osciloscopio me marca cuándo se cumplió la condición del trigger. Y acá, la barra verde que está acá, es la que me señala cuál es el valor de trigger, ¿no? Que es este de acá, 0.0549 volts. Y en el control de trigger dice edge falling, quiere decir cuando la señal atraviese, la señal del canal 1 atraviese la línea verde cayendo para abajo, en ese caso va a cumplirse la condición de trigger. Si se cumple la condición de trigger, esa posición va a ser el 0 de mi pantalla de osciloscopio. Es el momento donde ocurre esa condición. Y eso, bueno, es información relevante, porque ustedes cuando adquieran pantallas de osciloscopio, si ustedes quieren, por ejemplo, encontrar la condición, sí, donde el seno pasa por 0, porque ahí es el momento donde ocurre determinado proceso físico, lo que sea, van a configurar un trigger para que esté en 0, que acá yo lo puedo poner con valores o con el mouse, ¿no? Por ejemplo, ahí lo puse en 0. Y cuando adquieran una cosa del osciloscopio, pueden saber que el tiempo 0 corresponde a esa condición, aunque no esté graficado en la pantalla como está graficado en este momento. Pero bueno, esa condición se cumple ahí, cuando pasa eso, en el 0. Yo puedo hacer también que sea, en este caso, en vez de en el 0, sea cuando sube, y por supuesto, me cambia lo que veo, porque ahora estoy corrido 180 grados respecto a como estaba antes, ¿no? Bien. También yo puedo, en este caso estoy triggereando con la señal del canal 1, ¿no? Si yo triggereo con la señal del canal 2, ¿ok? La del canal 2 es esta rampa triangular de acá. Ahí le puse cayendo en la señal 2, triggereando. Si yo ahora les pregunto de vuelta, si ustedes en el laboratorio tienen que tratar de triggerear esta señal, ¿no? Para identificar el punto donde se cruza, bueno, determinado valor, pongámosle que sea 0,1 volts, lo voy a poner acá solo por usar números redondos, ¿no? O comparar algo en los tiempos respecto a esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿ustedes usarían, para hacer comparaciones de tiempo, un trigger en subida o en bajada en el canal 2? En subida. En subida, ok. Supongo que nadie va a tener otra, pero justificame tu... Y porque la señal es tipo la sierrita esta, y cuando sube, o sea, es como más preciso, como es una línea vertical, o sea, va a ser más preciso como el punto en el que va a cortar el trigger. Efectivamente. Bueno, de hecho, eso se nos va a poner bastante en evidencia si en vez de tener esta señal que está perfectamente definida, tenemos una señal un poco más ruidosa, que voy a tomar de... Marce, mientras haces eso, Sí. déjame preguntar una cosa. Sí, claro. Hay gente que está respondiendo y está buenísimo. Hay gente que no tiene idea de lo que está muy perdida. Este es el momento para volver sobre esto. Bueno, genial. Bueno, ok. Esperemos que sean sinceros. vayamos. Sí. Bueno, acá estoy mostrando un ejemplo de cuando le pongo el trigger en caída en el canal 2 para una señal que incluye un cierto ruido, tiene que ver con el cableado de cómo entra y sale la señal de
del dispositivo que estoy mostrando, ¿no? Y ven que me está temblando, ¿no? Cuando el trigger quiere capturar la posición en que baja, bueno, se me mueve bastante. Esto tiene que ver un poco con lo que había mencionado Richie, y a esto iba desde que les sirve a ustedes conocer estos conceptos, de el Schmitt trigger, digamos. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un ruido determinado, te puede pasar que si no tenés un Schmitt trigger, o no lo tenés bien, digamos, calibrado, el ruido de muy pocos variaciones en el voltaje, en el pastito finito que hay en esa señal roja, te disparen como si estuviese en subida una señal que en realidad está en bajada, ¿no? Y entonces no la ven bien. En cambio, si yo le pongo rising, ahí me queda quieta. ¿Ok? Bien. A mí no me quedó muy claro eso, perdón, ¿podrías repetirlo? Bueno, mira, vamos a hacer el falling de vuelta y ves que acá la señal está como bailando, ¿no? Si nosotros nos acercamos mucho a esta señal, vamos a ver, bueno, acá hay un efecto que es algo que quería hablar después, pero me saltó ahora. Vamos, a ver, voy a hacer otra estrategia, que es directamente frenar el osciloscopio en alguna de estas. Ahí tenés como un pastito, ¿ves? Sí. Esta señal, que en realidad está en bajada, en esta parte está en bajada, pero cada tanto sube, o sea, digo, si vos lo ves en el granulado fino, digamos, cada tanto hay pendientes de subida. Y si una de esas pendientes de subida, como pasó en esta zona de acá, atraviesa el trigger, vos que tenés... no, bueno, acá está en bajada. Está bien, acá triggerió bien. Pero lo que te puede pasar es que te haya triggereado. En este caso lo que quise decir es, por culpa del ruido, ¿no? Vos podés tener que no haya un solo punto donde atravesás el 0, sino que lo tenés un poco más atrás o un poco más adelante. ¿Ok? Claro, sí, sí. Está bien. Ok. Eso ya te produce una indeterminación, digamos, que va a hacer que a veces triggeree un poco más atrás, a veces un poco más adelante. A veces te puede triggerear con este, a veces no tuviste este ruido acá y te triggerea con este de acá. ¿Ok? La razón de por qué bailaba tanto tiene que ver con otra cosa que voy a llegar a eso en un minuto, que ya un poco lo vieron, que es que esta señal realista, cuando le pongo acá rising, se ve que tiene un efecto. Bueno, vamos directo a esto y ahora voy al otro efecto. Esta señal, cuando la estaban viendo acá, ya se veían unos picos que hay en la sierra esta, ¿no? Que no tienen sentido, que no eran parte de la señal ideal que veíamos antes, ¿no? Yo muestro la señal ideal de antes, rampa A, y muestro la señal cableada, que es in 1, y veo que hay este pico feo, ¿no? Este pico me estaba produciendo parte de los problemas que estábamos viendo de triggereo. Distintos a la indeterminación que mencionaba recién. La indeterminación que mencionaba recién te produce una especie de jitter que hace cierto movimiento. Acá te hacía directamente que dispares con un flanco que no era. ¿Y por qué? Porque cuando te acercas mucho y lo inspeccionas bien, tenés esto que hay acá, que es un efecto de, digamos, que no hay buen acoplamiento de impedancias, pero bueno, es un efecto eléctrico esencialmente. Todos estos elementos que tenemos, las puntas de osciloscopio, los elementos que querramos medir, tienen funciones de transferencia eléctrica, ¿no? Que no son ideales, no son una copia exacta uno toma un cable y llega a la punta de otro cable y ese mismo cable ya de por sí lo tiene que, cuando lo va a modelar, tiene una capacitancia intrínseca y puede tener una inductancia intrínseca, depende de cómo esté, tiene características eléctricas que puede hacerlo funcionar como un filtro. Y dentro de determinados rangos de tiempo se pueden ver los efectos de ese filtro. Algunos filtros, cuando vos le pones un cambio abrupto de amplitud en una entrada, te responden a mediano plazo copiando ese cambio abrupto, que es lo que vemos acá, ¿no? Pero en el corto plazo pueden producirse determinadas oscilaciones y, bueno, reacciones que tienen los filtros. Entonces, ustedes
tienen que recordar a la hora de usar un osciloscopio, ¿no?, que ustedes están manejando un conjunto de elementos eléctricos. Y hay partes de las cosas que pueden ver que pueden ser artificios de la adquisición, culpa de los cables, culpa de cómo tienen armadas las cosas, de si eligieron bien, digamos, la punta del osciloscopio, si, digamos, la cargaron sobre una resistencia adecuada en la entrada. ¿Viste? Los osciloscopios tienen, por ejemplo, la posibilidad de seleccionar generalmente la entrada del osciloscopio tiene una impedancia de 1 megohm, ¿no? Que eso quiere decir que consume muy poca corriente, digamos, y afecta poco a la señal que ustedes están tratando de medir. Pero para determinadas condiciones eso les puede generar señales, digamos, de rebotes, cosas que generan efectos como estos, y ustedes dicen, bueno, los osciloscopios tienen la opción de variar eso para adaptarlo a señales, por ejemplo, de alta frecuencia, que yo con una impedancia de 50 ohms de entrada. Y es una de las opciones que cambian de los osciloscopios. Yo eso, con este dispositivo acá, no tengo esa opción, pero sí quería mostrarles el artificio y recordarles eso, que no todo lo que están midiendo necesariamente es parte del fenómeno físico que ustedes quieren medir. Ténganlo en cuenta a la hora de realizar la adquisición y identificar, separar, digamos, la paja del trigo, ¿no? Lo que es lo que ustedes quieren ver de lo que puede llegar a ser un artificio. Marcelo, sí. Una pregunta. Hablas de impedancia de megaohm. Sí. O sea, impedancia, ¿se le llama impedancia porque es de corriente alterna o es una resistencia? Es una impedancia, es una resistencia, sí. Pero en la jerga, por lo menos electrónica, se le dice impedancia a cualquier tipo de impedancia donde la resistencia es una de las formas de impedancia, que es la que es completamente real, ¿no? La que no tiene componente. Ni capacidad. Claro, sí, claro, exacto. Eso, Pau, ¿sabes por qué? Porque el osciloscopio está medio pensado para medir señales rápidas. Puede medir señales lentas y variables, pero sobre todo para cosas rápidas. Y en la jerga, o sea, cuanto más, o sea, esas señales terminan pareciéndose a ondas, a una propagación, digamos, a una onda que viene por un pulso, a una cosa que se propaga. Entonces, no sé si ustedes en Física 2, como ven, no sé si usan el libro de Martínez o cuál, pero vieron que para ondas, en cualquier medio se define la impedancia. Cuando ustedes cambian el medio, por ejemplo. Entonces, en este caso, el nombre de impedancia está puesto en ese sentido. O sea, no es que es incorrecto, pero es cierto que ¿por qué le dicen impedancia cuando es solamente una resistencia? Pero bueno, es ese tipo digamos, el nombre está elegido por, digamos, en ese entorno, en ese entorno de jerga, digamos. Si yo tengo una impedancia de 50 ohms, que es una de las que se puede elegir, que es la misma impedancia distribuida que tiene mi línea, digamos, mi guía de onda, que es el cable, por el cual propago cosas rápidas, no voy a tener ningún rebote. O sea, no hay onda reflejada. Y eso es lo que uno quiere cuando está trabajando con ondas, cosas rápidas, en este tipo de casos. En cambio, una impedancia de 1 megohm, cuando tengo señales que se propagan por un cable BNC que tiene 50, eso va a reflejar un montón. El nombre está puesto en el sentido de impedancia a propagación de ondas. Y sí es cierto que es raro, ¿no? Bueno, no sé si es raro, pero en la electrónica se usa impedancia muy genéricamente para cosas incluso de frecuencia baja, o sea, de DC. Pero bueno, como dijo Marce, es una resistencia pura lo que hay ahí. No querés ciertamente meter ningún elemento reactivo. Clarísimo, Miguel. Gracias. Gracias por la aclaración. Claro, lo siguiente que iba a mostrar, esto. Bueno, acá queda bastante en evidencia por qué a veces se me disparaba con el flanco de bajada, ¿no? Fíjense que en el efecto de respuesta digamos, del filtro equivalente de la entrada de mi dispositivo, cuando tenía esta oscilación, a veces la oscilación de subida llegaba a pasar en bajada el mismo valor de trigger que tenía antes, y entonces eso hacía que cuando tenía el trigger puesto en bajada, igual me triggería a veces con la subida.
Bueno, ese tipo de efectos son parte de lo que tiene que tener en cuenta a la hora de armar su adquisición. Volviendo a la señal ideal, que es esta, otro de los efectos que es pertinente mostrar, bueno, una cosa que iba a hacer era acá. Ustedes no tienen en un osciloscopio, salvo alguno muy moderno que sea medio touch o alguna cosa así, pero generalmente no lo van a manejar con un mouse y con un scroll como estoy haciendo yo, sino con perillas que cambian los rangos por rangos predefinidos, ¿no? De tiempo y de voltaje, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo el equivalente, eso serían estos controles HTML de acá, que me permiten cambiar la amplitud, ¿no? Y el rango de tiempo en el que estoy adquiriendo. Acá tengo una pantalla total de 10 microsegundos, acá una de 20. Esto lo voy a volver a poner así, ahí va. De 20, etc. Habíamos mencionado esto de, bueno, los canales. Uno puede elegir con qué canal triggerear, porque uno, por ejemplo, podría tener, como acabo de setear, que estas dos señales no estén realmente en fase, sino que, o sea, o no estén a la misma frecuencia, por ejemplo, ¿no? Acá estamos mostrando el ejemplo de que la señal 1 tiene el doble de frecuencia, no, la mitad de la frecuencia de la señal 2, ¿no? Y además de que son formas distintas. Entonces, en este caso me conviene triggerar con la señal 1, porque como tienen esta relación de 1 a 2, el flanco de la señal 1 va a ser la que me marca cuando todo se repite de vuelta una vez, ¿no? Mientras que la otra no me va a servir para eso porque, bueno, cada vez que sube la señal triangular esta, a veces estás en una cresta del seno y a veces estás en un valle, ¿no? Pero el efecto más relevante que les quería mostrar era el siguiente. Fíjense, si yo voy cambiando el rango de tiempo, bueno, en algún momento voy a estar compitiendo entre digamos, los valores adquiridos van a estar compitiendo con la resolución temporal que yo tengo, ¿no? Fíjense, si yo avanzo lo suficiente, recién estábamos en el orden de los decenas de microsegundos y veíamos la señal que queríamos ver. Voy a volver para atrás un segundo. Estamos acá. Fíjense incluso acá abajo, una cosa que tienen casi todos los osciloscopios, es que uno puede programar que el osciloscopio haga alguna medición sobre la señal que tenés y te la informe. Por ejemplo, una clásica es, decime cuál es la frecuencia. En este caso me está diciendo que la frecuencia es de 49,6 kHz. En el canal 1 y en el canal 2, porque los dos tienen la misma frecuencia. Ahora, yo cambio mucho la escala temporal y de pronto veo esto. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? ¿Alguien recuerda algo de esto? Pero Marcelo, ¿en dónde? ¿En la pantalla? ¿En la señal? Sí, sí. ¿Se entiende cuál es lo raro? Fíjense, recién dijimos 49 kHz. Yo no cambié la señal es la misma. Pero vemos que ahora la frecuencia que mide es 3,8 kHz. Nada que ver, que además ni siquiera tiene que ver con las unidades que veo acá abajo. Más o menos, puede ser. No, me parece que no. No, me parece que no. Pero bueno, ¿se entiende? Yo no cambié la señal, pero cambié el rango temporal suficiente como para ver algo que se parece a lo que ya tenía, pero se supone que no, porque cambié el rango temporal. ¿Se entiende qué es lo... O sea, lo primero que quiero que me digan es, ¿entienden que hay algo raro acá? ¿O no se entiende cuál es el problema? O sea, claramente se entiende que hay algo raro. Supongo, la verdad que no es, tal vez estoy diciendo una boludez, pero aparentemente como que llegaste a un nuevo rango de frecuencia en el que esto se hace periódico de nuevo. Ok, bueno. Y lo registra como una otra onda periódica con otra frecuencia. Bueno, muy bien. Es exactamente lo que está pasando y eso tiene un nombre específico, que no hace falta, digo, no estaba tomando examen, estaba
viendo a ver, digamos, si a alguien se le ocurría. Sí, esto no es un examen. Es para... Sí, eso está claro, es para charlar, digamos. Esto se llama aliasing. Y es un efecto que, digamos, que hay que tener en cuenta cuando uno está explorando las señales que está adquiriendo, que, digamos, estar al tanto de que puede ocurrir esto te sirve para no confundir señales que están órdenes de magnitud de diferencia una de la otra. Porque vos podés llegar a estar midiendo esto en el laboratorio diciendo, mirá, esta es mi señal, mi respuesta, y qué sé yo, y decís, pero espera, mi fenómeno físico no debería ocurrir en el orden de los microsegundos. ¿Cómo es que estoy teniendo periodos de 10 milisegundos? Estoy 1000 veces corrido, no puede ser. Y entonces explorar otros rangos de tiempo para ver si es culpa de ese efecto o no, que estabas viendo algo que no era. Acá tengo una pequeña... Sí. Yo por las dudas le aclaro, la respuesta que dijiste está bien. Vos dijiste que encontrabas un nuevo régimen donde era periódico de nuevo. La señal no es un régimen de la señal, sino de cómo estás muestreando la señal. A ver si con esto espero que te quede claro con esto. A eso vamos. Fíjate, acá tenemos la señal celeste que está de fondo, es la señal real, ¿no? Y en rojo hay un muestreo hecho a partir de determinados puntos, que bueno, esos puntos están según la tasa de muestreo que yo controlo acá abajo. Los puntos están marcados por las líneas verticales grises estas de acá. Mi señal del fondo, para que lo sepan, es de 1 Hz, ¿no? Si yo muestreo a 10 Hz, ¿no? Más o menos obtengo la señal digitalizada roja, es muy parecida a la señal original. ¿Ok? 10 Hz es mucho más rápido que 1 Hz. A medida que voy bajando esa señal... O sea, tiene 10 puntos por cada ciclo. Está mirando 10 valores en cada ciclo. Si yo voy bajando hasta acá, bueno, puedo llegar a tener 5 valores por cada ciclo, por ejemplo, donde la señal empieza a verse fea, pero todavía obtengo la información de la señal de, bueno, esto efectivamente es una oscilación, ¿no? Es una oscilación. Si yo sigo bajando, ¿no? La tasa de muestreo, va a llegar un momento donde apenas voy a identificar la frecuencia en la que está ocurriendo el fenómeno, pero bueno, la forma de la señal, ni te cuento, ¿no? Y fíjate que acá nos empieza a pasar que cuando empezás a competir con el orden de magnitud de la señal que estás queriendo digitalizar, ocurren estos efectos que parecen como batidos, ¿no? Acá. Miren la señal roja, sí. Si se fijan, acá nos había pasado también, ¿no? Bueno, acá la señal roja tiene como una especie de batido, y si bajo mucho más abajo, fíjense que cuando voy justo a la mitad, el 2 Hz, bueno, ahí tengo algo que me da justo constante por una cuestión de efecto de fase nomás. Pero cuando estoy debajo de esto, ya me puede pasar algo por efecto de lo que decíamos antes del muestreo. Cuando estoy tan por debajo, puedo llegar a tener un muestreo que me reproduce, ¿no? La forma de la onda, pero simplemente por desfasaje digamos, del tiempo. Yo antes me corro, en cada muestra me corro pi más un pedacito, y pi más 2 veces el pedacito, pi más 3 veces el pedacito, y así sucesivamente. Lo que estoy terminando es muestreando la señal original, pero en una frecuencia que es incorrecta, ¿no? Esos efectos se llama aliasing. ¿Ven? Acá obtengo prácticamente un seno re bonito, pero que no tiene nada que ver con la frecuencia original. O sea, moraleja, necesitas que tu tasa de muestreo sea más alta, bastante más alta en lo posible, que la frecuencia del fenómeno que querés muestrear. Si no, si estás muy para el otro lado, puedes llegar a tener estos efectos que hacen que captures formas de onda que son artificios, que no se corresponden con el fenómeno físico. Bien. ¿Qué más tenía para mencionar? Perdón, Marcelo, te Sí. quería preguntar algo más técnico del osciloscopio. O sea, vos ahí estás como que vos estirás el intervalo de tiempo donde estás tomando las muestras, y eso es lo que implica que vos tengas un muestreo cada vez más separado, digamos. No sé si lo estoy diciendo bien, pero es como que ahora tomás mucho más, un intervalo de tiempo mucho mayor, y por eso empezás a tener problemas, pero no es que podés agarrar un cachito de esa pantalla y tener una muestra con menos puntos en un intervalo más chico de tiempo.
no estoy 100% seguro de haber entendido, pero a ver si esto te responde o si guía para... Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto que estaba... Uy, me quedo quieto, ahí va. Esto que estaba variando acá es la tasa de muestreo, ¿ok? La tasa de muestreo es cada cuánto, bueno, o sea, depende de cada cuánto tiempo yo adquiero un nuevo dato. Si yo tengo solamente un ADC, ¿no? Y lo controlo con un microcontrolador, pongámosle con alguna cosa, es cada cuántos, no sé, milisegundos, microsegundos, qué sé yo, pido un nuevo dato, ¿ok? Eso en un ADC que vos programás, lo decís, bueno, esperaba 10 microsegundos, toma un dato. Esperaba 10 microsegundos, toma un dato, si lo programás vos. En un osciloscopio, lo que haces es variar en la perilla que te controla el eje X, que es el eje del tiempo, variar el rango de tiempo. ¿Y qué significa variar el rango del tiempo? Bueno, esencialmente el osciloscopio tiene una cantidad de valores fijos que puedes acceder, digamos, que puedes acumular, que tiene que ver con el largo de la memoria interna, y bueno, justo de eso era parte de lo que iba a hablar ahora. Generalmente los osciloscopios, estos creo que tienen 2500 valores que puedes adquirir, y bueno, sí, la pregunta es, esos 2000... ¿Cómo? Sí, eso que 2500 valores, o sea. Sí. Hay una limitación, valores, claro. Esos 2500 valores es el máximo que vas a poder adquirir en un continuo, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo digamos, la electrónica de adquisición del osciloscopio pasa de un sector de memoria a, digamos, pasa de guardar en un sector de memoria a medir el siguiente valor y guardarlo en el siguiente sector de memoria? Ese tiempo de paso generalmente no es lo que configurás vos, sino el largo total, o el largo por división a veces, pero esencialmente controla la misma información, ¿no? Porque si vos tenés el paso por 2500, te va a dar el rango total del periodo temporal de adquisición, ¿no? O sea, del intervalo, vamos a llamarle, de intervalo de tiempo en el que se adquirió una señal. Déjame que lo diga. Sí, dale, sí, perdón. No, continúa. No, lo que digo es que el osciloscopio, si yo le pongo que en la pantalla de la red pitaya, ¿no? Si el osciloscopio va a tomar fíjense en el eje de abajo, ¿no? Son de menos 50 micro a 50 micro, ahí como está. O sea, ese es todo el tiempo total que registra el osciloscopio. 100 microsegundos. En general el osciloscopio va a decir, bueno, el tipo va a repartir esos 100 microsegundos en los 2500 puntos. Y eso, o sea, ¿por qué es eso? Porque la escala del eje horizontal lo pone en función de el rango que acaba de definir Marce. Entonces, la pregunta que vos hacías era, suponete que yo pongo el osciloscopio, lo hago que me muestre en la pantalla 10 segundos total. Bueno, es cierto, si vos haces un zoom en un segundo y después un zoom en un milisegundo y qué sé yo, deberías poder ver las cosas, o sea, debería estar la información, pero en el osciloscopio no está, porque si vos muestreaste, le dijiste que mostrara en pantalla un segundo, quiere decir que vas a tener los puntos separados a un segundo dividido 2500. No tiene una, digamos, su capacidad de samplear no es infinita. Siempre se ajusta a eso. Entonces, en una pantalla, si vos le pusiste una base de tiempo muy larga, en esa situación perdiste resolución temporal, que es lo que estamos tratando de no hacer. Pero eso lo podés en principio arreglar fácilmente cambiando la escala de tiempos y haciéndole como un zoom. En definitiva, mover la perilla del tiempo es hacer zoom a tiempos cada vez más cortos. Pero en cada medida del osciloscopio tiene una cantidad de puntos determinada. Perfecto. Sí, era eso, digamos, ¿qué es lo que terminábamos pudiendo manipular con el osciloscopio? Me quedó clarísimo. Gracias. Ustedes, por eso acá está la parte donde tienen que diferenciar lo que es el dato ya adquirido del proceso de medición, digamos, porque en el proceso de medición ustedes pueden, si vos identificás que tenés este problema, podés variar el intervalo de tiempo de la medición y por ende la tasa de adquisición, digamos, ¿no? Y hacer que esos 2500 puntos se utilicen en un tiempo corto de unos pocos microsegundos y capturar bien la información que vos tenés, porque estás tomando la decisión previamente al proceso de adquisición. Cuando vos tenés la información ya adquirida, si vos adquiriste 2500 puntos distribuidos a lo largo de un segundo, por ejemplo, y después decís, uy, no, tendría que estar en el orden de los microsegundos, y no vas a llegar, porque tenés que hacer un segundo dividido 2500 y te vas a dar cuenta que tenés un punto cada
no sé, cada una cantidad de cada 400, 500 no sé, micros, sí, algo así. sí, alguna cosa que no te sirve. Y esto, entonces, me da el pie para la última cosa que tenía como en agenda contarles, pero obviamente que sigo abierto a cualquier otra consulta. Pero esto que estábamos mencionando respecto de la adquisición, si es posterior a la adquisición o durante el proceso de medición, también es una de las cosas que diferencia a los viejos osciloscopios de los actuales. En los viejos osciloscopios, esencialmente vos veías mientras adquirías, porque no existía una digitalización de los datos, ¿no? A lo sumo le podías sacar el equivalente a sacar una foto a la pantalla, digamos, y tratar de después interpretar los datos a partir de ahí. Pero no existía un tiempo diferente para una cosa y la otra. Y por eso tampoco podías capturar algo que ocurriese antes que el trigger. Tenías que identificar otra condición que ocurra después de lo que vos querías capturar para que te sirva de trigger anterior. Sería una cosa anterior para poder capturarla. Bueno, acá armé una pequeña como simulación de cómo funciona un osciloscopio antes de triggerear, ¿no? Lo que están viendo ahí esto es un osciloscopio muy rudimentario que tiene 30 valores de memoria que están abajo, son estos que están acá, ¿ok? Y en cada determinado paso temporal mide alguna señal que debería haber graficado la señal original junto con la digitalizada. Bueno, acá está la digitalizada directamente, que es, bueno, me da algún valor, esto es emula un conversor ASD 64 valores, que es algo de 6 bits. Un osciloscopio de 6 bits y 30 valores de memoria. En cada paso temporal guarda el valor de memoria, ¿no? Y acá tiene una representación pictórica de ese valor que guardó, que es como está digitalizado, está también discretizado, y por ende no es un seno o un coseno perfecto, pero bueno, la señal original era un seno o un coseno perfecto, y acá vemos estos puntitos que va capturando. Lo que están viendo en rojo señala cuál es el próximo valor que se va a medir. Está corrido en un valor respecto al último valor medido. Pero bueno, esencialmente, ustedes, cuando el osciloscopio está esperando a triggerear, está guardando constantemente en la memoria los datos, y cuando llega al final de memoria, empieza desde el principio, y en cada instante de tiempo, ¿no? Ustedes van a tener un estado de la memoria que tiene la señal partida con parte del pasado y del futuro de esa señal distribuido en distintos lugares de la pantalla. Y que si ustedes frenan en un momento determinado, tienen que, a partir de la señal roja para adelante, va a estar una parte de la señal, y desde el 0 hasta donde está la señal roja va a estar la otra parte de la señal, la tienen que volver a componer. Obviamente que esto ustedes no lo hacen en general, salvo en algunos instrumentos, pero así es como funciona el osciloscopio, digamos, ¿no? Y le permite después, a este procedimiento, algo que van a ver después ahora con lo que va a contar Richie, hay que agregarle que después los números que ustedes tienen acá, que están de menos 32 a 32, más o menos menos 31 a 31, una cosa así, tienen que convertirlo a volts, a los volts originales, y las posiciones del vector de abajo tienen que convertirlas a tiempo. Si yo establezco un trigger, por ejemplo, de subida, a partir del valor 9, el valor 9 entero, que está puesto con esta línea verde, eso quiere decir que ahora, por ejemplo, se debería disparar el trigger y capturar la señal. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Ahora se debería saltar la señal. Por ejemplo, si ustedes tienen puesto un osciloscopio, como cuando recién lo prenden, donde el 0, que es el lugar del trigger, recuerden, el 0 es el lugar del trigger, el 0 está a mitad de pantalla, ustedes, después de que capturan el trigger, deberían avanzar media pantalla y ahí capturar los datos. Eso es lo que ocurre en esta otra animación que está acá. Fíjense, arranca el proceso de adquisición, ahí marcó que triggereó, y a partir de que triggereó, el sistema le dijo, bueno, medí 15 valores más y detenete. Se detuvo en esta línea roja, esta línea negra. En ese lugar donde se detiene, vos sabés que de ahí en adelante, vos tenés que componer toda esta señal, poner el 0 en el valor correspondiente a esta posición de memoria, y agregar todos estos valores de acá, y desde el
el principio de la memoria, estos valores de acá. Así compones tu pantalla original. Esto es lo que te permite hacer los osciloscopios digitales hoy en día, que antes no se podía hacer, que es, a partir del trigger, tener también información del pasado de ese trigger. O sea, ya no es solamente el momento en que se larga la medición, sino también que puede ser el momento del evento que vos querés capturar con parte de su pasado y parte de su futuro. Así como acá nosotros podemos establecer los valores de el rango temporal y el rango en I, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo que el trigger quedó que sea en el canal 1, que es el canal del coseno del seno este, la función armónica. El trigger triggerea en el valor casi 0.1 en subida, ¿no? En este momento está centrado en la pantalla, pero ustedes, otro de los controles que tienen los osciloscopios, que pueden cambiar la posición del 0 y hacer que, si yo lo pongo al principio de la pantalla, sea el inicio de mi medición, ¿no? Exactamente el inicio, o puedo hacer también que sea el final. Bueno, voy a moverlo en el osciloscopio, ustedes lo mueven con una perilla eso. Yo acá lo voy a mover con el mouse simplemente porque es más rápido. Pero pueden hacer que sea el final. Entonces ustedes capturan o el pasado o el presente respecto de ese punto de referencia que es el trigger. Lo mismo pasa para el eje Y, que bueno, en ese caso tiene menos relevancia generalmente correr. Bueno, a veces no. A veces puede tener importancia, porque a veces acá está centrado en 0 la pantalla, pero si ustedes saben que su señal, por ejemplo, es algo que siempre es positivo, y bueno, pongo el 0 abajo y aprovecho el trozo de la pantalla que, digamos, de lo que estoy capturando de la pantalla, aprovecho mejor la resolución vertical de mi instrumento. Eso, de vuelta, también depende de cómo sea el osciloscopio. A veces esa variación, en la mayoría de los casos, esa variación es solamente visual, pero en algunos osciloscopios no. O sea, en algunos osciloscopios solamente cambia lo que ven en la pantalla, pero si ustedes adquieren los datos con una computadora, van a obtener lo mismo. En otros, ustedes adquieren efectivamente lo que están viendo en la pantalla, y cambiar el offset vertical les está diciendo cómo van a repartir ese rango. Pónganle, acá tengo un rango de 1 volt, ¿no? Si ese volt va de 0 a 1 volt, o si va de menos 0,5 a 0,5. Son dos condiciones muy diferentes y que les permite aprovechar mejor la resolución de su adquisición a posteriori. Pero bueno, es medio hilar un poco más fino esto. Me voy a frenar acá antes de inducir a más confusiones, pero quería escuchar a ver si tienen alguna duda o si se entendió algo de esto último. O sea, Marcelo, perdón, como para ver si te entendí, el tema de volver al pasado, entre comillas, digamos, cuando volvés a partir de lo que vos fijaste como trigger, el osciloscopio vendría a como reconstruir la señal, así como contaste recién, de como ir poniendo, usando el trigger como claro, esto. O sea, la tiene que ir reconstruyendo como de a bloques, sería... Sí, lo de los bloques, no se maten en entender el proceso de dónde queda cada bloque y qué sé yo, porque justamente los osciloscopios se van a encargar de hacer eso por vos. O al menos los osciloscopios modernos ya lo hacen, así no tenés que pensar tanto. Antes había que partir la señal en parte, bueno, había como ciertas cosas, depende del instrumento. Pero más allá de cómo quedan los bloques, el concepto es, el osciloscopio está grabando todo el tiempo con una señal que funciona en configuración de anillo. Anillo significa eso. Cuando termina de grabar en la última posición, continúa grabando en la primera. O sea que vos tenés, si tu rango de tiempo de adquisición, por ejemplo, es 1 milisegundo, por decir un valor, vos sabés que en cada instante de tiempo tenés grabada la información del último milisegundo. Pero también en cada paso temporal, así como adquirís un valor nuevo, borrás un valor viejo. ¿Ok? Entonces, lo que hace el osciloscopio es, cuando detecta el trigger, captura un par de datos más, dependiendo de cómo tenés centrada en la pantalla, y te garantiza que vas a tener en ese milisegundo que vos dijiste que vas a tener de rango total, vas a tener parte de los datos del pasado respecto al trigger y del futuro respecto al trigger. Digamos, una vez que adquiriste, todo es pasado, ¿no? Pero quiero decir, eventos que pasaron antes y después del trigger, con el trigger posicionado en el lugar donde vos le dijiste según el osciloscopio. Si estaba a la mitad de la escala temporal, acá me quedo en cualquier lado, si estaba justo a la mitad
de la escala temporal y tenés 30 posiciones, bueno, van a ser 15 para adelante y 15 para atrás. Pero, digo, podría ser otro. De hecho, ningún osciloscopio tiene 30 valores, ¿no? Y vos podés posicionarlo en cualquier lugar. El concepto igual es simplemente que el osciloscopio está todo el tiempo grabando, desde que vos le ponés medida, desde que vos le ponés start, está todo el tiempo grabando y en una escala temporal que fue la que vos le fijaste. Y va a dejar de mostrar una vez que se dispare el trigger y adquiera suficientes puntos como para mostrarte una pantalla completa con el trigger posicionado donde vos le dijiste, al principio, al final, en el medio, en algún lugar. ¿Ok? Bien, bien. Creo que lo voy a tener que pensar, pero sí, me parece que lo entendí. Es un poco de hilado medio fino de esto, pero o sea, estrictamente no hace falta que entiendan el proceso de la memoria cíclica esta, digamos, y esas cosas para entender cómo funciona el osciloscopio, pero sí es relevante o interesante que lo tengan al menos presente para entender esto de que el trigger es el cero de ustedes y ese cero ustedes lo administran en función de qué quieren capturar. Ustedes quieren capturar los eventos que ocurren, por ejemplo, no sé, si ustedes están viendo una señal que representa la llegada de un pulso de un láser y lo que ocurre después, ¿no? Por alguna cosa. Entonces vos te conviene poner, si lo vas a triggerear junto con cuando la señal empezó, la intensidad que te llegó a un detector, un fotodetector, empezó a elevarse, bueno, poner el trigger cerca del cero, porque la mayoría de la información tiene que ver con qué pasó con lo que vos estabas, digamos, midiendo, el fenómeno físico, en el momento que le llegó el láser y posterior. Pero el pasado de todos ceros no te sirve. Ahora, si vos querés, por el contrario, ver algún fenómeno que culmina con, no sé, un Pulso flanco abrupto. cuadrado, Sí, con algún pulso abrupto, pero vos lo que te interesa es lo que pasaba antes. Por ejemplo, vos querés ver, sí, la evolución de algo que vos sabés que está quieto y que después en algún momento se dispara exponencialmente. Entonces vos querés ver no el proceso posterior a que se disparó exponencialmente, sino triggerear con eso y ver el pasado, ver cómo era la cola antes de que salte, ¿no? Bueno, lo pones el cero hacia el final, porque el trigger te va a decir, alineás el trigger con el final de tu adquisición y vos adquirís todo lo que ocurrió antes de ese proceso. O eventualmente, bueno, en el medio, como vos quieras. Esto era imposible de hacer en los osciloscopios analógicos, porque justamente como dijo la primera persona que habló, el trigger te indicaba dónde comenzaba a tomar la señal. O sea, era imposible registrar cosas de antes del trigger. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o consulta o algo. Este, Si quieren, hacemos un intervalito, ahora que podemos. Y después volvemos un ratito más. ¿Les parece? dale. Buenísimo. Bueno, volvemos menos 5. 5 menos 5. Dale.